Vamos a comenzar. Les voy a dar la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a todos los que están aquí presentes hoy día y a quienes nos acompañan en este auditorio que es de la Facultad de Ciencias Sociales y también a quienes nos siguen a través de la radio Valentín Letelier en sus señales 97.3 FM, 93 AM y también en su sitio web que es rbl.v.cl. Así que también quienes nos escuchan también sean bienvenidos a este encuentro. La Universidad de Valparaíso les da la bienvenida a este que es el segundo ciclo de seminarios Diálogos por la Democracia, que es una de las principales iniciativas impulsadas en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y que en esta ocasión el tema versará sobre democracia, justicia, memoria y derechos humanos. Estas jornadas de reflexión y debate público de ideas surgieron en el año 2019 y representan el compromiso de esta casa de estudio que tiene en virtud de su naturaleza pública y estatal, con la promoción de espacios de deliberación abiertos a la comunidad en el que se puedan expresar libremente todas las ideas, todas las visiones sobre temas relevantes para la sociedad desde una lógica inclusiva, pluralista y participativa. Hoy, a 50 años del golpe de Estado, la universidad entiende que es imprescindible que Diálogos para la Democracia contribuya en la reflexión y la memoria de los hechos ocurridos durante la dictadura y a juzgar por el debate público que hemos tenido en este último tiempo, pareciera ser más necesario que nunca. Para dar inicio a esta jornada, un par de puntualizaciones. Ustedes ven que en nuestro cartel, ¿no es verdad? Se anuncian nuestros panelistas, que yo luego ya voy a dar en detalle. Y una de las participantes es la diputada Carmen Hertz. Lamentablemente, la diputada Carmen Hertz nos avisó anoche, muy tarde, de un problema de salud. Se encuentra un poco delicada, así es que se excusó y lamentó muchísimo el hecho de no poder participar hoy día en este encuentro, así que desde aquí le mandamos también un cariñoso saludo y el deseo de una pronta recuperación a la diputada Carmen Hertz. Y por eso mismo se produce una situación que no queríamos, el hecho de que solo seamos varones los que estemos aquí en este escenario. Hay que decir que por distintas razones también este ciclo de encuentros ha tenido algunas modificaciones en el tiempo y originalmente este panel se iba a realizar en el mes de septiembre, si mal no me equivoco, y allí también había estado preliminarmente invitada Isabel Allende, y bueno, por el cambio de agenda también fue imposible adecuar los tiempos. Lo que quiero decir es que el tema de la paridad ha estado siempre presente y bueno, las circunstancias han hecho que lamentablemente esta vez no haya podido cumplirse ese parámetro, pero la intención siempre ha estado y le pedimos las disculpas del caso por esa razón también. Pero trataremos de hacer lo mejor posible. Bueno, paso a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña Manuel Antonio Garretón Merino, sociólogo, politólogo, ensayista chileno, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, doctorado en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París desde 1994, es profesor titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Profesor, bienvenido. Gracias por la invitación. También nos acompaña Francisco Ugaz Tapia, abogado, licenciado en Derecho y bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la misma Casa de Estudios, diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Desde agosto de 2016, Francisco, y hasta la fecha, se desempeña como abogado en el estudio jurídico Caucoto Abogados, en donde es coordinador del equipo jurídico. Así que bienvenido también, Francisco. Muchas gracias, hermano. Le cuento cómo va a ser nuestro sistema de conversación. Cada panelista va a disponer aproximadamente de 15 minutos para hacer una presentación y una bajada desde su perspectiva del tema que nos convoca en el día de hoy. Y luego vamos a hacer una suerte de conversación, un par de preguntas. Luego expone el otro panelista y también yo voy a tratar de intervenir lo menos posible en la exposición
de los panelistas, tan solo cronometrando y apurándolos para que respondamos también o respetemos los tiempos y también no abusar de su tiempo que también tienen considerado en esta actividad. Así es que vamos a comenzar entonces, primero con alguna observación. Dirán que es de formación profesional, pero los periodistas siempre estamos ahí atentos a la noticia y a tratar de compartirlas con ustedes. Y por eso quiero partir también este diálogo y esta conversación con una noticia de estas últimas horas, porque tal como ustedes deben haber sabido, Estados Unidos informó este martes el arresto del teniente en retiro del ejército chileno Pedro Barrientos, un ex militar condenado en ese país norteamericano como autor material del crimen de Víctor Jara. Barrientos escapó de Chile en 1989, poco antes de el término de la dictadura de Augusto Pinochet y posiblemente previendo que podía ser alcanzado por la justicia. En Estados Unidos se casó con una ciudadana norteamericana y de esa manera obtuvo la nacionalidad. Hoy tiene 76 años. Y la noticia de su detención, por supuesto que abre la posibilidad de que sea extraditado y que pueda comparecer ante la justicia chilena para responder por los delitos que se le imputan. Hay que recordar que Víctor Jara fue encontrado muerto con 56 fracturas óseas y 44 balas en su cuerpo, mientras que Elitre Quiroga, quien fue asesinado junto a él, presentaba 47 fracturas y 23 balazos. La detención de Barrientos es sin duda una buena noticia, especialmente para su familia, que en todos estos años no ha descansado en la búsqueda de justicia. Y también es una buena noticia para la causa de los derechos humanos en Chile. De eso no cabe duda. Pero también es válido reflexionar, tal vez como lo hizo la propia vocera de gobierno en estos días al comentar esta información que llegaba desde Estados Unidos, que claro, es muy importante lograr justicia, pero una discusión muy de fondo es si cuando la justicia llega tan tarde como en este caso, es o no como si no existiera. Con esa noticia de estos días, quería partir la conversación y la exposición de nuestros invitados, precisamente para hacer una bajada contingente del tema que nos convoca. Y por eso, Francisco Ugastapia, por favor, la palabra es suya. Muchas gracias, Ramón. Muy buenos días a todas, a todos y a todos. Muchas gracias por la invitación cursada. Agradezco en ese sentido a quienes desde la Universidad del Paraíso me pudieron extender esta invitación y es un honor y un privilegio estar aquí presente compartiendo con ustedes. Yo quisiera, a propósito de la noticia que apertura en nuestro conversatorio, comentarles una anécdota de la vida. He tenido la posibilidad de conocer a don Nelson Caucoto desde que hice mi práctica profesional en la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial. Esto fue por allá por el año 2003-2004. Y yo veía en la oficina de don Nelson siempre el proceso fotocopiado, enanillado de Víctor Jara. Con posterioridad fue acumulado el caso de Víctor al delito. Y en ese sentido, yo desde ese momento tenía un especial interés en ese caso, en poder participar en ese caso. Y el destino me regaló la oportunidad de que posteriormente, a partir del año 2010, yo formé parte del programa de Derechos Humanos, que dependía en ese entonces del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, que es un organismo y que este programa de Derechos Humanos, legal y social a los familiares de víctimas reconocidas por la Comisión RETI y por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación para acceder a un derecho a la verdad y para acceder a medidas estando trabajando en ese programa, tuve la oportunidad de también trabajar en el caso. Y precisamente en el trabajo que desarrollamos junto a don Nelson, él como querellante particular, representando a la familia, nosotros desde el Estado junto a un subsecretaría de la cual hoy por hoy depende el programa. Importante
y pudimos desarrollar una persecución penal con ese caso y pudimos establecer quiénes fueron los partícipes que intervinieron como autores y como encubridores, particularmente en el caso de Víctor y Litré. Eran tenientes del Ejército de Chile, de distintas unidades que habían confluido el Estadio Chile en el periodo comprendido entre el 12 de septiembre y el 16 de septiembre del año 1973. Y estos tenientes tenían las armas, la única arma compatible con el calibre de las balas que se encontraron en los restos de las víctimas, de ambas víctimas. Y eso nos permitió atribuirle responsabilidad a ellos como autores del secuestro, porque ellos tenían un control funcional de la libertad de Víctor y Litré, pero además de todas las víctimas que estaban en el Estadio Chile. Hay un proceso actualmente pendiente en contra de ellos que se llama Estadio Chile y que considera muchas más víctimas, adicionalmente a Litré y a Víctor. Pero también pudimos perseguir penalmente a un sujeto que advertimos que estaba en el extranjero, que era precisamente Pedro Pablo Barrientos Núñez. Y pudimos, el trabajo que desarrollamos conjuntamente, vincular también a la familia con un centro en el extranjero, Center of Justice and Accountability, que permitió interponer la demanda civil en contra de Barrientos en Estados Unidos y que motivó una condena en contra de él. Pero también a través de ese vínculo con el centro o la ONG comentada, pudimos, y por iniciativa de ellos, plantear una denuncia por la obtención fraudulenta de la nacionalidad por parte de Pedro Pablo Barrientos Núñez. Y esto porque al momento de que tiene que optar o pide la nacionalidad norteamericana, una de las consultas que se le hace es si participa o no, ha participado o no en crímenes de derecho internacional, como son los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Y él mintió, él dijo que no. Y esos antecedentes que vienen del proceso a nivel interno de la justicia doméstica, con el proceso llevado en Estados Unidos, el proceso civil, en el cual fue condenado por un jurado de Florida, pero además por la información obtenida en el marco de este procedimiento de desnaturalización que se abrió en contra de él por esta denuncia, en definitiva nos tiene hoy por hoy con una situación, con la situación o noticia que nos ha comentado Ramón, en el sentido que está detenido actualmente Pedro Pablo Barrientos Núñez del 5 de octubre del presente año, en el marco del procedimiento específicamente de desnaturalización, en el cual ahora va a ser deportado. Pero yo les comento que el proceso de extradición está actualmente vigente, todavía no ha sido resuelto. Estados Unidos se le formuló ese requerimiento el 2013, fue complementado el año 2018 y todavía no se pronuncia respecto de la extradición pedida de Pedro Pablo Barrientos. Prosperó mucho más rápido el procedimiento de desnaturalización que el otro procedimiento de extradición. Y este procedimiento es el que esperamos que en pronto tiempo pueda tenernos aquí presente Pedro Pablo Barrientos Núñez para reaperturar el sumario en contra de él y así poder terminar de perseguirlo penalmente y ser sancionado como fueron sancionados por sentencia definitiva de término de hace poco tiempo atrás, dictada por la Corte Suprema, otros 7 exagentes del Ejército de Chile que participaron, 6 de ellos como autores del secuestro y homicidio de Víctor y Litré, además de uno de ellos como encubridor de ambos delitos, cometido en perjuicio de ambas víctimas. Y este encubridor fue un ex fiscal militar, Rolando Melo Silva, primer fiscal militar que podemos obtener una sentencia condenatoria en contra de él por haber participado en crímenes de lesa humanidad. Entonces, Raya para la suma, entonces, el hecho de que la eventualidad de que Pedro Barrientos pueda comparecer ante la justicia chilena podría ser una vía más rápida, dado que mintió al obtener su nacionalidad, que por el proceso de extradición. Exactamente, tal cual. Mire la curiosidad, ¿no? Así que les quería comentar eso a propósito y que la vida me dio la oportunidad, en definitiva, de poder trabajar en el caso que yo veía que don Nelson con tanto empeño estudiaba cuando yo hacía mi práctica profesional. Así que quería comenzar con eso. Bueno, ya de lleno entrando a materia, yo les quería comentar lo siguiente. Los conceptos que infundan el título de este conversatorio, que son derechos humanos, democracia, justicia y memoria, son conceptos muy relevantes para distintos ámbitos del conocimiento, pero yo creo que desde lo jurídico, y lo que quiero resaltar, hay un concepto que los aglutina, que los convoca, y es el concepto de justicia transicional. No sé si a lo mejor en el pasado han tenido la oportunidad de allegarse o acercarse a ese concepto. Y la justicia transicional es importante mencionar procedimientos establecidos en un país que ha sufrido vejámenes o situaciones en que tenemos una democracia débil, como por ejemplo estados dictatoriales o estados de guerra, y tenemos que reconstruir el Estado democrático de derecho. Estado democrático de derecho que en su contenido esencial contempla principalmente el principio de separación e independencia de los poderes públicos, el imperio de la ley, el control de los actos de la administración
y el contenido fundamental que tiene que ver con el respeto y la protección de los derechos humanos. Tenemos que reconstruir precisamente ese Estado democrático de derecho que se ha visto afectado producto de estas situaciones tan brutales que afectan a un Estado. Entonces, en la reconstrucción de ese Estado democrático de derecho es donde cobra mucha relevancia que quienes cometieron estas atrocidades que pueden constituir crímenes de derecho internacional, como son los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio particularmente, deban ser sometidos al juzgamiento por parte de las instituciones del Estado, y especialmente en ese sentido el Poder Judicial, y así cumplan las sanciones que se le impongan. Pero también es importante que este mecanismo opere como una garantía de no repetición. Y es así que surgen de todo proceso de justicia transicional 4 pilares fundamentales, que son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Esos pilares fundamentales se comportan por una parte como obligaciones estaduales, obligaciones del Estado. El Estado tiene que poner a disposición todo su aparato para efectos de poder establecer la verdad de lo ocurrido, que vamos a comentar en un momento más a través de qué formas puede ser realizado ello, pero también tiene que juzgar a los responsables, tiene que reparar a las víctimas que han sufrido estos vejámenes y tiene que garantizar la no reiteración de estos hechos. Y yo quisiera adentrarme particularmente en las características, algunos comentarios de nuestro proceso de justicia transicional, que he tenido la posibilidad de participar en él, como les comentaba, a partir del año 2010 y hasta la actualidad. Y es un proceso que también me ha tocado, dentro de la experiencia que he tenido, conocer cómo se desenvolvió anteriormente. Una de las militancias que tengo, además de formar parte del estudio de don Nelson, es que formo parte del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales. Y hemos hecho un seguimiento de todo nuestro proceso de justicia transicional una vez retornada a la democracia. Y por cierto, desde ya también les invito a visitar el sitio web del Observatorio de Justicia Transicional, en que constan nuestros reportes, nuestros informes relativos al seguimiento que estamos llevando a cabo de nuestro proceso. Creo que es importante en ese sentido, antes de entrar al proceso propiamente tal, y aplicando enfoque de derecho humano que siempre nos exige reconocer un marco normativo de derecho internacional, de derechos humanos que regula una determinada situación, en estos casos lo que ocurrió en Chile en el 1990, particularmente es en ese sentido importante o relevante mencionar que Chile ha suscrito diversos tratados sobre derechos humanos. Para la definición de este marco jurídico de derecho internacional, nosotros tenemos que estimar o considerar fuentes de derecho internacional que devienen de los tratados que ha suscrito Chile, pero también que devienen de una costumbre. Vamos primero a los tratados, que son las fuentes convencionales, y aquí no voy a entrar con sumo detalle a todos, pero sí quisiera referir que Chile forma parte de la comunidad internacional por haber suscrito, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde, por ejemplo, el derecho al acceso a la justicia es reconocido. Chile también forma parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Está firmado los tratados vinculantes, pero ahí cobra mucha relevancia la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y Chile ha sido condenado, por lo menos en casos relacionados con crímenes del pasado, en 5 veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, partiendo por Almonacid Arellano, el año 2006, por aplicación del decreto ley de amnistía, en que ordenó al Estado de Chile seguir con la investigación penal de ese caso para sancionar a los responsables, pero además establece que el decreto ley de amnistía 2191 del año 78 no puede constituir para la sustanciación, investigación y resolución, juzgamiento de casos vinculados a crímenes de la dictadura. Y tenemos el último, actualmente, que se dictó, Órdenes Guerra, María Laura Órdenes Guerra y otros versus Chile, y que tiene que ver particularmente, en ese caso específico, con la negativa del Estado de Chile de reparar, a través de la justicia doméstica, a familiares de víctimas ejecutadas y desaparecidas, bajo el argumento de la prescripción extintiva de la acción civil. En ese caso también el Estado de Chile le dice, no, o sea, la Corte Interamericana le dice al Estado de Chile, usted no puede aplicar la prescripción en materia civil respecto de hechos que para el derecho internacional son crímenes de lesa humanidad. ¿Ya? Entonces, el derecho internacional ha sido muy relevante, y especialmente las instituciones que vienen del sistema interamericano, y particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fortalecimiento de nuestras democracias y de estos conceptos que forman parte del título del seminario, del conversatorio que nos convoca. Pero además yo les mencionaba que hay una costumbre muy fuerte en este caso, que son las normas de jus cogens. El jus cogens son normas imperativas de derecho internacional que es reconocida por la comunidad internacional de los estados y no puede ser dejada sin efecto sino por otra norma de igual carácter. El jus cogens, insisto, es una costumbre reforzada. Y en el caso de Almonacid Arellano y otros versus Chile,
resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ustedes pueden ver también que ahí formaba parte de las fuentes jurídicas de derecho llamados a resolver el conflicto, esta norma de Ius Cogens que establecía la prohibición de crímenes de lesa humanidad, que efectivamente Chile debía haber cumplido esa fuente de derecho internacional y no cumplió en el caso de Almonacid Arellano y otros versus Chile al aplicar en su oportunidad el decreto de ley de amnistía. Y esta norma de Ius Cogens ha sido fundamental para la resolución de nuestros casos actualmente. Yo les invito también a revisar los fallos de la excelentísima Corte Suprema de Justicia y también de tribunales de menor jerarquía en donde citan el Ius Cogens como una fuente llamada a resolver el conflicto. Pero también corre otra importancia a propósito de la aplicación del derecho internacional y los fallos que estábamos comentando de la Corte Suprema, que la Corte Suprema no solamente invoca tratados suscritos y ratificados por Chile, sino que normas, por ejemplo, de soft law. Soft law son normas que no son vinculantes propiamente para los estados, pero sí ayudan a interpretar y ejecutar el contenido de tratados que han sido suscritos por los estados. Y aquí, por ejemplo, a modo de referencia, en términos en aspectos relacionados con reparación de crímenes del pasado, vemos que la Corte Suprema invoca, por ejemplo, la resolución 60/147 del año 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece principios y directrices para que las víctimas de crímenes de derecho internacional y violaciones de derecho internacional humanitario puedan acceder a la justicia y obtener reparaciones. Y eso ustedes también lo pueden ver en los fallos dictados por la excelentísima Corte Suprema. Entonces, este marco de derecho internacional de los derechos humanos es muy relevante tenerlo en consideración porque nos ha llevado, en definitiva, a tener un estado de cosas de avance en nuestro proceso de justicia transicional que ha sido muy lento. Ha sido muy lento. Debemos recordar, y ahora pasando ya de lleno a lo que es nuestro proceso específico, y teniendo en especial consideración estos pilares que yo le hablaba de la justicia transicional, de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en este proceso lento, por ejemplo, en el ámbito de la verdad, solamente empezamos a tener comisiones de verdad en el año 1990, tuvimos una que se llama Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, ¿ya? Que fue la Comisión RETI, que operó en el periodo comentado, y que básicamente reconoció a víctimas de violación a los derechos humanos y de la violencia política imperante que fueron desaparecidas o ejecutadas. El informe se emitió el año 1991, en febrero, y posteriormente le sucedió otra comisión de verdad, que fue la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que tuvo el mismo mandato, particularmente de la Comisión RETI, y que su trabajo se extendió en el periodo 92-96. Pero ¿qué pasa con las demás víctimas, por ejemplo, que sufrieron crímenes de lesa humanidad? Me refiero particularmente a las víctimas de prisión política y tortura. Hasta ese momento no existía una comisión de verdad que los hubiese reconocido. ¿Qué pasa con las víctimas de desplazamiento forzoso? Pienso en el caso de la Villa San Luis, por ejemplo, que todavía está impune, en Santiago. Pienso en la gente en el Tume, en Panguipulli, que también fueron desplazadas forzosamente. No había un reconocimiento de dichas víctimas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los exiliados? Tampoco hubo un reconocimiento, particularmente a través de una comisión de verdad, de las situaciones que afectaron a dichas víctimas. Yo les puedo comentar que el trabajo de las comisiones de verdad que reconocieron a víctimas desaparecidas y ejecutadas a través de este procedimiento determinó que son 3.215 víctimas entre ejecutadas y desaparecidas, ¿ya? Y solo a partir del 2003-2004, en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, se apertura la primera comisión de verdad relacionada con víctimas de prisión política y tortura, la Comisión Valech I. Y posteriormente, ya el año 2010-2011, se establece una segunda comisión Valech, que es la Comisión Asesora Presidencial para Calificación de Detenidos, Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Y en definitiva, el Estado de Chile, a través de sus comisiones de verdad, ha podido reconocer a víctimas de prisión política y tortura que su cuantía fluctúa en las 40.000 víctimas. Pero hay casos que no fueron presentados. Las comisiones de verdad no han tenido una vigencia permanente en el tiempo. Y ahí tenemos un problema. Y además han tenido un mandato restrictivo, como les comentaba. ¿Qué pasa con las demás víctimas que por temor, cualquiera haya sido la causa, no hayan presentado sus casos y que ahora sí que a lo mejor están con la convicción de que es necesario presentar estos casos a las comisiones de verdad? Resulta que hoy por hoy no existe un mecanismo de reconocimiento de víctimas. Pero fue muy difícil desde ya, por ejemplo, en el ámbito de la verdad, ir pudiendo construir y llevar a cabo el trabajo de las comisiones de verdad, ¿ya? Otro aspecto, pasando al pilar de la justicia. Yo les comento que hasta julio de este año, según información que nosotros pudimos rescatar del Poder Judicial desde el Observatorio de Justicia Transicional, son solamente 593 víctimas entre desaparecidas y ejecutadas respecto a las cuales se ha dictado sentencia definitiva de término. Les hablaba cuál fue la cuantía total de víctimas desaparecidas y reconocidas por las comisiones de verdad específicamente. O sea, queda mucho, queda mucho.
Las víctimas de prisión política y tortura, por cierto, yo les comento que no existe un organismo como el Programa de Derechos Humanos para que actúe a su respecto judicializando los casos. Víctimas que también sufrieron crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pasa con esas víctimas? ¿Por qué el Estado no asume su obligación de también prestarles asesoría como se le entrega a los familiares de víctimas ejecutadas y desaparecidas para acceder a la verdad y acceder a medidas reparatorias? Hasta el día de hoy no pasa nada. Pero les comento que a propósito de las sentencias que resuelven los casos de víctimas ejecutadas y desaparecidas, también en el marco del trabajo del Observatorio de Justicia Transicional, consultamos al Poder Judicial cuántas son las causas vigentes a julio del presente año ante el sistema de enjuiciamiento criminal relacionado con crímenes del pasado. Son 2040. 2040. Aumentaron 200 respecto del año pasado. Y son procesos que se están desarrollando, que consideran algunos de ellos hechos acaecidos hace 50 años. Son procesos en que tenemos para su indagación a lo largo y ancho de nuestro país a 12 entre ministros y ministras, dependientes de distintas cortes de apelaciones de nuestro país, que están abocados a conocer estos casos, 2040, que están pendientes. Tenemos también tribunales que quizás no cuentan con todo el contingente de personal necesario y los medios materiales para llevar a cabo su trabajo. Tenemos, en ese sentido, también, por ejemplo, en términos de auxiliares de la función jurisdiccional, la situación concreta de que la brigada que trabaja de la Policía de Investigaciones en la indagación de estos casos es la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos. Y tiene un contingente que fue creada especialmente para el trabajo de la investigación de crímenes del pasado, que tiene un contingente muy limitado y que luego del estallido social, esa policía también ha sido encomendada, esa brigada especial, por el Ministerio Público para la indagación de los casos del estallido social. Y el incremento del personal ha sido escuálido, mínimo. Entonces está totalmente sobrecargado. Tenemos, por ejemplo, también un servicio médico legal que no tiene los medios para poder realizar debidamente y oportunamente los exámenes de facultades mentales de inculpados, pero también, por ejemplo, respecto de las víctimas de prisión política y tortura que deben ser sometidas al examen protocolo de Estambul para efectos, por ejemplo, de acreditar la situación y especialmente el daño que se le causó tanto en su dimensión física como en su dimensión psicológica, porque en el derecho todo tenemos que probarlo. Y en ese sentido, este insumo creado desde Naciones Unidas, este protocolo de Estambul, ha sido un elemento muy importante en la indagación de estos casos, pero el servicio médico legal está dando hora para dentro de 6, 8 meses para poder realizar estos exámenes. En fin, en el ámbito de la justicia todavía tenemos mucho por realizar. En el ámbito de la reparación también cabe señalar, yo les comentaba recién el caso Órdenes Guerra y otros versus Chile, resuelto por la Corte Interamericana, esto fue el año 2019, pero resulta que en el caso Órdenes Guerra, especialmente, se aplicó la prescripción, y la prescripción vino recién en materia civil a ser resuelta más o menos en esa época, y a aplicarse de manera consistente como una jurisprudencia uniforme por parte de nuestra judicatura, y especialmente por nuestra Corte Suprema. Antes los casos relacionados con las reparaciones de crímenes del pasado entraban de dos formas a la Corte Suprema: por la sala penal cuando conocía casos criminales y se interponían acciones civiles en el marco de esos procesos, pero también en el marco de juicios civiles entraba a la sala constitucional, y la sala constitucional rechazaba las demandas por la prescripción, la sala penal acogía las demandas. Entonces, recién se empieza a consolidar por allá por el año 2019 una doctrina uniforme de la Corte Suprema en lo que dice relación específicamente con las reparaciones que se entregan a víctimas. Pero también, por ejemplo, yo les puedo comentar que hay muchas personas que entre el periodo 73-74 fueron sometidas a espurios consejos de guerra, en que fueron condenadas esas personas con inobservancia de las garantías procesales penales y penales por doquier, y en definitiva, la principal prueba de inculpación fue confesiones obtenidas bajo tortura. Y resulta que tenemos una sentencia dictada en contra del Estado de Chile, en el caso Maldonado Vargas y otros versus Chile, que dice que el Estado tiene que de oficio también actuar para poder restablecer la dignidad de las víctimas y anular esos consejos de guerra. Y hoy por hoy el Estado no lo está haciendo de manera de oficio, sino que todo esto actúa porque la interposición de un recurso de revisión que puede interponer las defensas que representan a las víctimas. Y lo hemos hecho. Un minuto. Perfecto. Entonces, tenemos mucho por hacer. Esa es más o menos una caracterización muy breve de nuestro proceso de justicia transicional, que ha sido muy lento. Pero también yo creo que es importante hacer referencia de que tenemos un desafío que a todos nos atañe. Y aquí los liderazgos también pido que afloren para efectos de que podamos construir y fortalecer esta democracia que tenemos. Porque hoy por hoy tenemos un negacionismo que está instalado. Y los derechos humanos, la memoria, la justicia y la democracia tienen que robustecerse en nuestro país. Y es por eso que también yo les hago estas críticas, señalando que también tenemos
tenemos mucho pendiente para ello. Y en ese sentido, por ejemplo, en el ámbito de la verdad, es muy importante el Plan Nacional de Búsqueda que se está llevando a cabo. Es muy importante que establezca un mecanismo de reconocimiento permanente de víctimas con un mandato más amplio. Es muy importante también que los antecedentes de la Comisión Valech, uno especialmente que están bajo un secreto, sean puestos a disposición a lo menos de la justicia para la indagación de los casos relacionados con crímenes de la dictadura. En materia de justicia faltan recursos para que la justicia pueda actuar de manera oportuna. Yo comparto el planteamiento, una justicia tardía no es justicia. Y así también desde el derecho internacional se expone. Tenemos estos procesos pendientes, que es una cuantía enorme, y que tenemos que dar una respuesta a las personas lo antes posible. Tenemos que hacer todos esos esfuerzos humanamente posibles para efecto. Tenemos ya en el ámbito, por ejemplo, las garantías de no repetición, varias reformas en términos legales que realizar. O sea, tenemos una constitución que es la que viene de la dictadura y todavía no somos capaces de poder extirparla en nuestro sistema normativo y darnos una constitución concebida en democracia y que sea respetuosa de los derechos humanos. Pero también otras reformas legales que son importantes. Por ejemplo, hay una norma de atadura de la dictadura que establece que los archivos del Ministerio de Defensa y de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y sus organismos dependientes no pasan al Archivo Nacional para un escrutinio público, sino que tienen sus propios mecanismos de conservación y de eliminación. ¿Ya? Entonces yo creo que es muy importante que tengamos presente que hemos avanzado, que ha sido un proceso lento, pero que ya nos queda mucho. Y todo esto que nos queda por realizar y que les he comentado como medidas que podemos implementar desde el Estado, apunta esencialmente a fortalecer ese Estado democrático de derecho que es tan relevante y en el cual nosotros nos podamos desenvolver. Gracias. La intervención del abogado Francisco Ugaz, antes de darle la palabra a Manuel Antonio Garretón, un par de consultas para ir matizando, ¿no?, en esta presentación, recogiéndolo desde su exposición, abogado. Algo planteaba usted al final en el cierre de sus palabras. Dado este panorama, por ejemplo, usted desde el punto de vista de los instrumentos legales, ¿qué posibilidades concretas puede haber desde ese punto de vista de lo legal, tener otras herramientas para que el plan de búsqueda, el Plan Nacional de Búsqueda propuesto por la administración del presidente Boric, no sea solamente una cuestión simbólica, sino que tenga resultados efectivos? Yo creo que a la pregunta hay varios elementos que son importantes tener en consideración. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver precisamente con lo que le comentaba, porque es necesario revisar y analizar toda la información que está en poder del Ministerio de Defensa y las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, y especialmente respecto de ellos, y especialmente los servicios de inteligencia dependientes de ellos. ¿Pero de eso de una manera coercitiva? No, las reformas legales pueden realizarse. En ese sentido, por ejemplo, poner a disposición esta norma que yo le comento que fue dictada a través de, que incidió en el artículo 14 del decreto ley 5200 del año 29 de ley de educación, es particularmente esa norma podría modificarse y decir que toda la información debe pasar al Archivo Nacional o debe ser puesta a disposición del Plan Nacional de Búsqueda. Eso podría ser una reforma legal que aporte precisamente a la obtención de información que pueda ser útil o relevante para el desarrollo del plan de búsqueda. Porque una de las preguntas fundamentales del plan de búsqueda es ¿dónde más podemos obtener información que nos permita establecer el paradero destino de las víctimas que fueron hechas desaparecer? El problema es que las iniciativas que se han hecho hasta este instante han pasado por la, comillas, buena voluntad a través de comisiones o mesas de diálogo. Y ya sabemos en qué terminaron todas esas mesas de diálogo. Hay que extremar esos esfuerzos en ese sentido. Yo creo, una medida importante, por ejemplo, es que toda esta información relacionada con las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden sea puesta a disposición del Plan Nacional de Búsqueda. Yo creo que también una medida que me parece importante es que dentro de las posibilidades del Plan Nacional de Búsqueda se desarrolle una acción que realizó en su oportunidad la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, la segunda comisión de verdad en nuestro país, y que apuntaba a ir a buscar información de los agentes. El tiempo causa estragos en las personas. Los agentes ya están en las etapas finales de su vida. Y a nosotros nos pasó, don Nelson siempre nos recuerda un caso especial, don Nelson Caucoto, por cierto, que tiene que ver con Carlos Pascua, apodado el Larry, que era un agente del Comando Conjunto. En el marco de este trabajo que desarrolló la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que él desconoce por qué no se siguió desarrollando, me refiero a don Nelson Caucoto, pero hubo el resultado de que un grupo, una pareja, entre un asistente social y un abogado, fueron a entrevistar a Carlos Pascua, y Carlos Pascua entregó información sustantiva para el esclarecimiento de casos de víctimas desaparecidas. Uno de ellos Mataño, porque es un caso que yo estoy llevando actualmente, Jorge Edilio Flores Garrido.
que fue hecho de militante de las Juventudes Comunistas y también formaba parte del aparato militar, y en ese sentido él fue hecho desaparecer por el Comando Conjunto. Y esa medida, por ejemplo, de ir a buscar la información de los agentes, es muy relevante. ¿Pero usted cree que personas que están, por ejemplo, hoy día detenidas en el penal de Punta Peuco, tendrían la posibilidad de entregar información como ese que Yo usted creo que señala? hay que hacer el intento. ¿Pero a cambio de qué? ¿A cambio de nada? A ver, hay gente que ha planteado, y desde el derecho internacional también, y en otros procesos de justicia transicional, se ha hecho a cambio de algo, a cambio de morigeraciones en la pena. ¿Ya? Eso es un debate que yo creo que a nivel interno tenemos que darnos. Yo, en pos de verdad, muy sinceramente, desde la convicción personal, creo que en pos de verdad y encontrar cuerpos de víctimas desaparecidas, yo estaría a disposición de otorgar algunas medidas que puedan rebajar pena o disminuir pena. Porque para mí tiene una valía enorme el poder establecer el paradero y destino de las víctimas de desaparición forzada. Y si tengo que hacer una ponderación en esos intereses, si de mí dependiera, lo haría. Y también se lo digo especialmente porque dentro de las cosas que a mí me llevaron a definir un camino hacia los derechos humanos y al proceso, trabajar en nuestro proceso de justicia transicional, tiene que ver con una situación personal soy familiar de una víctima de desaparición forzada. ¿Ya? Y para mí eso tiene una valía enorme, al igual que para mi familia, desde lo moral y desde lo personal, y creo que estaría dispuesto a dar un debate público en torno a eso, yo estaría dispuesto. Abogado Gas, ese tema en el cual entra usted es sin duda extremadamente delicado, ¿no es verdad? Hay posiciones distintas, evidentemente, respecto de lo que usted plantea, y lo llevo al hecho de algo que usted también mencionó ahí al pasar, por ejemplo, de obtener información a través de testimonios que han sido recogidos bajo secreto, como ejemplo la Comisión Balich. Se ha abierto nuevamente el debate de si levantar o no el secreto de aquellos testimonios que fueron entregados bajo esos parámetros. ¿Usted está en qué posición respecto de aquello, de levantar o no levantar ese secreto? Ya. Permítame brevemente, a propósito de la pregunta, mencionar también de que yo formo parte del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esa es mi tercera militancia. ¿Ya? Y desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos tenemos un criterio que ha sido definido. Ha sido muy complejo porque el Instituto es el actual custodio y guardador de los antecedentes de la Comisión Balich, según la ley 20.405. Y esa información es de la información de Balich 1 específicamente, porque hay que mencionar que Balich 2 tiene otro estatuto, tiene de reserva. O sea, si un tribunal de justicia pide los antecedentes de Balich 2 al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el instituto los entrega, pero Balich 1 está con esa limitante. Y créame que mi posición en concreto es que primero hay que intentar satisfacer todos los intereses que están en juego, en el sentido de que podamos respetar la intimidad, la honra que tiene toda víctima al momento que entregó esta información y que solo bajo su voluntad podría ponerse a disposición, con los intereses de persecución penal que tiene el Estado, a propósito que son crímenes de lesa humanidad y pesa sobre el Estado el deber de investigar y sancionar estos crímenes de oficio. Y en ese sentido, si no se puede satisfacer ese interés completo de todos los intereses que están en juego, yo creo que siempre hay que preguntarle a la víctima si está dispuesta o no. Pero yo creo si la víctima ya está fallecida, que es lo que se ha planteado. Sus sucesores. Sus sucesores, Sí. los hijos. Los hijos. A ver, le planteo esta situación que es una discusión que yo he tenido con personas que están justamente en esa situación. Recuerdo unos amigos que nunca supieron que su padre había sido víctima de detención y de tortura. Se enteraron, nunca supieron que había ido a declarar a la Comisión Balich 1. El padre se lo comentó muchos años después. Con mucho dolor, y podría decirle que incluso hasta con, no sé si la palabra es la correcta, ¿no? Pero hasta con vergüenza de no poderlo haber hecho antes, vergüenza ante sus hijos, me refiero, de él entendía no haber tenido la entereza de poder entregarlo, pero obviamente que sus hijos lo entendieron por las circunstancias que pasaba. Entonces, esa persona ya falleció. Y entonces uno de sus hijos me planteaba, decía, tengo la tremenda duda, porque si a mí me pidiesen que yo diera la autorización para revelar los antecedentes que entregó mi padre, si él no me los entregó a mí en vida, ¿por qué yo tendría que dar la autorización cuando él ya está fallecido?
Sí, y me ha topado también con esa situación, Ramón, y me ha topado también con las situaciones de víctimas sobrevivientes y de familiares de víctimas sobrevivientes que nunca dijeron que en el proceso de reconocimiento nunca les preguntaron si estos antecedentes iban a ser secretos o no, y su intención siempre era entregarlos para hacerlos públicos y que el Estado cumpliese con su función de indagación y sanción. En el caso concreto habrá que tomar una decisión y libre y voluntariamente informada tendrá que definir la familia eso. Pero yo le comento, volviendo a su pregunta, que en el marco del trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Instituto no entregaba antes esta información. Con el devenir del tiempo se aperturó solo y exclusivamente a entregarle a petición de víctimas a su familia, ¿ya? Así como hijos han pedido respecto de padres fallecidos. Y hoy por hoy, y luego de una lucha que ha sido enorme, la verdad, se está entregando información apoyando a la judicatura. Por ejemplo, si la judicatura le toma la declaración a una víctima de Valech y la víctima dice, sí, yo fui reconocido y autorizo al tribunal a que pida esta información, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que antes no lo hacía, ahora se está aperturando a entregar esa información por el requerimiento jurisdiccional. Si lo pide el querellante en unas diligencias de investigación, quien representa a la víctima, y el tribunal también puede pedir esa información al Instituto Nacional de Derechos Humanos y el instituto lo está mandando actualmente. Pero yo creo en concreto que aquí es importante también tener en consideración el deber que tiene el Estado de investigar y sancionar estos crímenes. Y esa información que también, a propósito del programa, del Plan Nacional de Búsqueda, esa información también puede ser útil para estos efectos. Y por último, para darle el paso a don Manuel Antonio Garretón, también usted hablaba respecto de toda la legislación internacional y el respeto a los tratados internacionales, en un momento en que en nuestro país también hay una tendencia muy revisionista también en esta materia. ¿Usted cómo ve esa posibilidad dentro de la discusión pública, tal vez ya no dentro del plano jurídico, sino como su opinión personal, respecto de iniciativas que hay precisamente hasta desde el punto de vista de cambios constitucionales, de dar el argumento de que hay que revisar muchos de esos tratados que incluyen, me imagino también, materias como esta, porque lo que en definitiva, dice ese argumento, el país pierde soberanía al sumarse a esas indicaciones internacionales. Yo creo que, sé que me pidió más bien la opinión personal, pero quiero partir por algo jurídico dentro de mi expresión de mi opinión personal. Y creo que hay muchas cuestiones criticables en la Constitución actual, pero hay algo que resalto y que debe contener cualquier proyecto constitucional que se plantee, que es que el ejercicio de la soberanía de nuestro Estado debe reconocer límites. Y esos límites devienen del respeto a los derechos inherentes a la naturaleza humana, a los derechos humanos, ¿ya? Ni siquiera un Estado soberano puede, no está permitido para el derecho internacional que en base a su legislación interna realice conductas que afecten los derechos humanos. Sería una regresión terrible para nuestro país que desconociéramos el derecho internacional. El derecho internacional que, por cierto, a propósito de mi alocución, les he tratado de dejar en claro de que ha tenido una relevancia fundamental en el desarrollo y en la progresión de nuestro proceso de justicia transicional. Y ahí hay otro punto muy importante para el derecho y el derecho internacional de los derechos humanos, que es el principio de no regresión. O sea, siempre es progresivo, no podemos retrotraernos, por ejemplo, a desconocer normas de derecho internacional que nos han permitido, por ejemplo, la persecución penal y sanción de crímenes ocurridos hace ya 50 años, durante el periodo de la dictadura. En fin, nos han permitido obtener reparaciones. Entonces, sería algo que afectaría, creo, en su esencia, el desarrollo de nuestro Estado democrático. Muchas gracias. Luego, al final, podemos hacer una nueva vuelta dependiendo del tiempo que nos demande este encuentro. La palabra y sus minutos también para don Manuel Antonio Garretón. Yo le voy marcando el tiempo cuando estemos más o menos ya casi en el final, Manuel. Bueno. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Yo había sido inicialmente invitado a uno de los primeros foros, encuentros de este ciclo de diálogo sobre la democracia. Y correspondía, por razones de salud, no pude asistir, correspondía a bastante más a lo que yo puedo decir. Aquí tenemos sobre este tema particular un especialista del cual he ido aprendiendo,
Por lo tanto, sobre ese tema no tengo mucho que decir, salvo repetir lo que él dijo. Y lo que me enseñó mi hermano, que también es amigo de Eugaz. Pero entonces, lo que yo puedo hacer, y voy a tratar de hacer, es tratar de ubicar la temática de derechos humanos y de lo que pudo hacerse en materia de justicia transicional en un marco más amplio, sin referirme específicamente a los temas de derechos humanos y justicia, aunque son, como voy a tratar de mostrarlo, un elemento central y clave. Entonces mi preocupación hoy es sobre todo en relación a lo que ha sido la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Es cómo es esta sociedad en que ocurrió lo que ocurrió desde el momento del golpe militar hasta ahora. ¿Y cuál es, si pudiéramos decirlo así, su problemática central? Es decir, aquella que organiza el conjunto de otros conflictos. Y de el surgimiento de distintos actores sociales. Pero hay, como lo hubo en un momento, el tema fundamental de superación del capitalismo para una sociedad diferente que podía ser la socialista, o el tema de reconquista de la democracia, o antes el tema del desarrollo. Y yo tengo la impresión que esta sociedad, la nuestra, la chilena, es una sociedad que fue fundada, hay distintos momentos de fundación, pero que fue fundada la sociedad de hoy por el bombardeo de la moneda. Y el quiebre de lo que era la forma de constitución de esa sociedad hasta ese momento, que era a través de un régimen político democrático. Y entonces mi insistencia en este punto es que el clivaje, lo que los sociólogos, politólogos llaman clivaje, llamémosle división, ¿no? Si se quiere, central de la sociedad chilena, está generado ahí y reproducido a lo largo de los años de distinta manera. ¿En qué consiste ese clivaje marcado ahí, en el bombardeo de la moneda? Y aquí y abro el paréntesis porque después me voy a referir a esto, a partir de lo que hemos escuchado. Hay un elemento, se ha dicho mucho, y algunos exageran en esa materia, que Chile es el país que más ha avanzado en materia de derechos humanos y de lo que significa la
violaciones de derechos humanos, e incluso de quiebre de la democracia, de avanzar en democracia, que todos los otros países que sufrieron dictaduras de ese tipo. Yo creo que no es así. Ha avanzado y mucho. Y falta lo que aquí se ha señalado. Pero yo diría que lo que falta es lo fundamental, que es que la sociedad dice, como sociedad, y perdonen que vuelva a un tema que se ha discutido mucho, dice como verdad oficial que aquí hubo un crimen de lesa humanidad que genera todo el resto. No habiendo habido justicia ni condena del golpe militar, la sociedad quedará irremisiblemente dividida en torno a eso. Y en ese sentido, sí, tardíamente, a veces malamente, pero sí hubo sociedades que condenaron el acto del golpe militar y que condenaron a los que lo dirigieron. Y eso yo creo que es una cuestión fundamental. Imagínense, después que se hace la paz mundial de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya que ahora estamos en paz, ya que se acabó la guerra, señor Führer, dirija usted el ejército. ¿Han pensado una locura que es eso? Es la locura, pero digo, usted de ahí para adelante no tiene sociedad. Tiene conjunto de actores, tiene ciertos elementos simbólicos, tiene bandera, en fin, puede tener parlamento, etc. Pero desapareció el principio ético que funda una sociedad. Y eso es lo que hemos visto en el debate. Eso es lo que hemos visto en el debate del último tiempo. Incluso un retroceso respecto a lo que había sido el 2013, cuando se conmemoraron, los 40 años. Que hubo un avance en que desde muy distintos sectores, desde los sectores cuyos padres gritaban en la calle desapareció, jajaja, los veía, eran compañeros de universidad, colegas de universidad, desde ese sector se planteó el que hay que condenar la violencia para resolver los conflictos, y eso significa condenar el golpe militar. Y algunos partidos sacaron de sus principios eso, digamos, el que eran continuadores de la obra del régimen. Pero eso, en esta conmemoración, tuvo un retroceso. Y el retroceso consistió fundamentalmente en separar el acto fundante de la sociedad en que vivimos de sus consecuencias. Y atribuir el acto fundante a los otros. A la crisis política, a la unidad popular, a la vía del venezuelismo, etc. Entonces, eso volvió a ser una manera de salvar la conciencia y continuar con un país que no se
reconcilia, que no puede establecer como verdad oficial que hubo un crimen de lesa humanidad que es condenado en cualquier parte del mundo. Y que ese es el crimen fundante de la sociedad. Entonces, yo diría que el clivaje central, para volver a lo anterior, es el clivaje constituido por esta tríada: golpe militar y destrucción de la democracia. En segundo lugar, su consecuencia. Y en este caso, esta primera consecuencia es intrínseca. Intrínseca. No hay golpe militar si no hubiera habido violación de derechos humanos después. No habría habido golpe militar. El golpe militar era para eso. Era para destruir a quienes habían construido esa sociedad, bien o mal, pero la habían para destruir, para eliminarlos. Pero al mismo tiempo, y ahí no es intrínseco con el golpe militar, pero sí que era estrictamente necesario. Lo que era intrínseco al golpe militar era un modelo nuevo de sociedad. Por algo se llega a matar, a destruir, a eliminar, para hacer algo. Ahora, ese algo podía tener distintas direcciones, pero tenía un vector fundamental: lo contrario de la sociedad que estábamos viviendo. Podía ser más neoliberal, menos neoliberal, lo que ocurrió en algunos otros países, pero evidentemente de lo que se trataba era de terminar con la sociedad existente y generar otro modelo de sociedad. Y en torno a eso es que está la sociedad chilena dividida. Digo que el tercer punto es muy clave por una razón. Porque a diferencia de las otras dictaduras, que en materia represiva, caso argentino sobre todo, pero también caso uruguayo, del Cono Sur, lo que hubo en esos países fue muy débil de construcción de un nuevo orden social. De hecho, Argentina siguió funcionando con su misma constitución una vez que terminó la dictadura. Y el sector empresarial no aceptó el modelo neoliberal y lo rechazó. Y también los sectores, la clase obrera y los movimientos sindicales. Entonces, ahí no hubo una contrarrevolución capitalista. Aquí la hubo. Y eso hace que cada aspecto de la vida cotidiana está relacionado con lo que hizo la dictadura. Eso no está en los otros países. En Brasil, por supuesto, en Argentina y en Uruguay, la memoria respecto de las violaciones y los crímenes que fueron tan brutales como en Chile, en algunos casos cuantitativamente más. Bueno, esa memoria de la sociedad no se, es decir, puede restringirse a eso, pero no a, digamos, la obra, la herencia, el legado de la dictadura en el orden económico, social y político, porque no lo hubo. Y en Chile lo hubo. Entonces, no hay, como digo, ningún aspecto, ni la salud, ni la educación, ni las pensiones, ni el trabajo, ni la territorialización, ni el agua, ni el suelo. No hay nada que no esté
enraizado en el tipo de sociedad que generó la dictadura. Y por eso, la cristalización de eso es la Constitución de 1980. Y por eso entonces, todos los conflictos en un determinado momento, los distintos conflictos, van a converger en el tema del cambio de la Constitución. Entonces, digo, hay un clivaje central, pero también hay que reconocer que en los 50 años que vivimos, frase además muy manía, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y la sociedad en sus formas de estructuración, que no tienen que ver estrictamente con lo que es la organización política, las bases estructurales de la sociedad también han cambiado. ¿No es cierto? No estamos en la sociedad clásica, industrial, capitalista, Estado nacional subdesarrollado, estamos en la sociedad digital, que algunos, como no saben nombrarla, le llaman líquida. Entonces, claro, sobre eso una nota a pie de página. Si quieren usar ese concepto, usen sociedad viscosa. Pero no líquida, si líquida no significa nada. Significa que se correría. No, sociedad viscosa. Hay un sociólogo latinoamericano que ha hablado de esto usando otro concepto, que es el de Camanchaca. Esa sociedad en que no se puede ver lo que pasa. Otra cosa sería decir sociedad hipócrita, pero en fin. Bueno, entonces, lo que quiero señalar es que este es el punto clave. Hay un clivaje central de la sociedad chilena que se va a expresar permanentemente. Pero se han ido sumando otros clivajes que provienen de las transformaciones de la sociedad en el mundo. Sociedad, digamos, atravesada por la crisis climática. Uno podría decir fundada en una crisis climática. Fundada hoy en el, llamemos lo que se llama la comunicación, lo digital o como se le quiera llamar. Una sociedad globalizada que no existía antes. Una sociedad en que aparecen nuevos clivajes que eran muy antiguos, porque hoy aparecen en su expresión de actores sociales, de demanda, el tema del género y los diversos feminismos, el tema de los pueblos originarios. Entonces, todos esos clivajes, el clásico de la igualdad, se mezclan. Pero a su vez, dada que el orden político, llamado democracia, el régimen político llamado democracia, se hizo para básicamente un tipo de sociedad que no es esta. Esto es el dato real. Entonces, la democracia va sufriendo transformaciones, va sufriendo permanentemente crisis, porque no logra resolver, ni es relevante para los ciudadanos, para lo que está, para los problemas que ellos viven. Entonces, hay, yo diría, una crisis, no voy a usar palabras mayores como esencial, pero hay una crisis de la democracia porque hay una incapacidad de un régimen político, como lo entendemos, de resolver este tipo de problemas sociales. Entre otras cosas, por ejemplo, ¿cómo resuelve la democracia el tema de los problemas que genera la globalización? Tendría que tener una democracia a nivel globalizado. Entonces, hay un déficit estructural de la democracia que hace que la gente
lo que se llamaba antes ciudadanos, la vean como irrelevante para sus vidas. El tema hoy de la democracia, el peligro para la democracia, ya no es, voy a referirse un poco después, no es el golpe militar o el término de la democracia, es su irrelevancia. Es decir, que los problemas fundamentales que tiene que resolver se resuelven por otro lado, se resuelven de otra manera. Y eso la gente lo percibe. Y por eso un porcentaje tan alto dice que no le importa la democracia. Entonces, el problema es que todos esos distintos clivajes se empiezan a expresar, o se expresan, no se empiezan, se expresan, fundamentalmente a partir del propio proyecto que emerge de ese conflicto. Y entonces yo identifico el problema del feminismo, el problema de la crisis climática y todos los otros actores sociales, nombro algunos nomás, lo identifico, este es el problema de la sociedad. Y es cierto, una sociedad no puede sobrevivir si no va a resolver esos problemas, pero eso no es el problema de la sociedad. El problema de la sociedad es algo complejo que se llama política. Y la política es algo que no es la suma de las politicidades, como creyó entenderlo la Convención Constituyente. No es la suma de las politicidades. Cada uno de estos movimientos, de estos clivajes, expresa una politicidad, eso es cierto. Es decir, tiene que ver con la marcha general de la sociedad. Pero, por sí mismo, no resuelve la marcha general de la sociedad. Requiere de un espacio, de algo que lo integre a los otros conflictos. Y si no, lo que tenemos es la suma de politicidad y de conflictos. Y lo vamos sumando y lo montamos en una constitución de 400 páginas. Entonces, ¿cómo es? ¿De qué trata su proyecto de constitución? Se lo voy a explicar. Es feminista, es ecologista, es esto, es 20, 30, 40. Ya, pero ¿de qué trata la democracia de su constitución? La suma de todos estos problemas. ¿Y cómo lo, cómo lo junta? Bueno, mira, primero que nada, hay que eliminar la clase política. Y saquemos el Senado. Bueno, entonces, lo que digo es que entonces, al lado, no al lado, pero junto al conflicto central o al clivaje central, aparecen otros clivajes. Pero fíjense lo interesante. Un par de minutos, Manuel, para redondear. Un par de minutos para la primera parte, digo. No, está bien. Pero fíjese lo siguiente. Cuando usted tiene que tomar decisiones del conjunto, entonces hay que... Piense usted por quiénes votan el tema climático, las posiciones que hay, el tema de la salud, el tema de la educación. Vaya viendo. Al final usted se va a dar cuenta que salvo una gran masa que queda afuera, los 4 millones, 4.300.000, que no les interesa, que sienten acuciantes sus propios problemas y por lo tanto no entran
no tienen memoria para tocar el tema, no tienen memoria del clivaje central. No tienen. La memoria del clivaje central la tienen básicamente lo que es, para decirlo en términos muy rápidos, la tiene un 44% por un lado y un 55% por otro lado. Exactamente la votación, 0,91, 0,1 el otro, la votación del plebiscito del 88, que definía una postura respecto a ese clivaje central, y exactamente la votación de Gabriel Boric. Exactamente lo mismo. Solo que en esa votación, en que se expresaba la representación de Pinochet en la tierra, que era el candidato democrático que representaba a Pinochet en democracia, que era Kast. Y por otro lado, el primer gobierno de izquierda, hay una coalición posteriormente, no sé, pero era básicamente el primer gobierno de izquierda. 30 y tantos años después, 50, casi 50 años después. No, 30 y tantos porque era el plebiscito. Entonces, ahí hay una expresión de ese clivaje. Y en la medida que obviamente hubo un proceso democrático y un proceso de democratización, que tocó el elemento central de ese clivaje: derechos humanos y democracia, con todas las limitaciones, pero que no fue capaz de superar la herencia, tanto en los enclaves autoritarios en democracia como del orden económico-social, la herencia del bombardeo de la moneda. Como no fue capaz de superar eso, se produjeron los distanciamientos y finalmente el estallido. Y ahí se expresó claramente el segundo gran problema que tenía la sociedad chilena, que era que se había roto su manera de estructurarse, que era la relación entre partidos y sociedad, partidos y actores sociales. De modo que tengo que ir rápido ahora, de modo que lo que quedaba como problema era básicamente, por un lado, superar el orden económico social con todos aquellos aspectos que no se habían resuelto en materia de derechos humanos, y otro, superarlo, es decir, superar la sociedad que nació en el bombardeo de la moneda, con todos los nuevos clivajes y transformaciones que se habían sufrido. Pero había un segundo problema, y es que había que volver a generar una comunidad política o una sociedad. La sociedad estaba dividida no solo así, casi por la mitad, en torno al clivaje central, pero estaba dividida también así, entre la clase política y el mundo político, y los que estaban identificados con ellos, y los que estaban fuera. Y rechazaban fundamentalmente a esa élite, aunque esa élite después fuera ellos mismos
pero convertidos en convencionales constitucionales. Y como se habían convertido en convencionales constitucionales y eran entonces élite, había que rechazarlos. Está claro. Una sociedad dividida horizontal y verticalmente es una sociedad fragmentada. Ya no es una sociedad dividida, es una sociedad fragmentada. En mis términos científicos, descuajeringada. Es una sociedad descuajeringada. Entonces, todo el problema es precisamente cómo reconstituye usted esa sociedad. Y hubo un proceso que se inicia en el estallido, que se trata de encauzar institucionalmente, lo hace la clase política, encauza institucionalmente un proyecto. Y lo devuelve a la ciudadanía, el proceso constituyente. Y por otro lado, un gobierno muy ligado a ese proceso constituyente que intentaba también iniciar la superación del orden económico social, llamaban el liberal o lo que sea. Y eso, ambos aspectos están hoy día, digamos, suspendidos, clausurados. El problema entonces es que no se va a superar ni el clivaje central, ni los otros clivajes que van a quedar básicamente entregados a demandas y negociaciones que cada actor particular sin representación política haga, cada actor social. Eso no es tan grave, porque América Latina es así. Eso es lo que pasa en América Latina. Salvo el caso de Bolivia, que realizó un proceso, en ningún otro país post-dictadura ha habido un proceso y un proyecto que haya transformado o ayudado o, digamos, empezado a transformar esa sociedad. Eso es así. Gana un gobierno con gran apoyo de masas, el gran apoyo de masas en el siguiente gobierno vota por otro, por el opositor. Entonces uno dice, bueno, quiere decir que Chile, que es una sociedad que estuvo siempre acostumbrada a vivir con proyectos y con procesos, no lo tiene. Habrá que ver cómo se las arregla para resolver la relación entre política y sociedad y para mejorar ciertas cosas. Por ejemplo, no mejora nada el tema de las pensiones y lo viene diciendo hace 20 años. Entonces, pero termino aquí. El problema no es solo eso, porque si fuera eso, sería malo, pero lo que está ocurriendo hoy es, aprovechando una situación de total distanciamiento de una gran masa de gente, que lo que ve básicamente es el problema de la incertidumbre, el problema de la falta de seguridad, sus problemas estrictamente en una sociedad muy individualizada, personales, individuales, cotidianos. Aprovechando eso, está surgiendo un proyecto. Y un proyecto que es exactamente la regresión. No es un proyecto de contención, como era toda la estrategia de la derecha desde digamos, el regreso a la democracia, ha sido básicamente de los actores de compensación de defensa, de impedir tal reforma, etc. Pero aquí estamos frente a un proyecto de retroceso, un proyecto coherente, apoyado o apelando precisamente a estas masas que quedaron separadas totalmente de la política y a sus sentimientos de inseguridad, de incertidumbre, etc., apelando para construir un proyecto refundacional, pero refundacional
reaccionario, de retroceso, de retroceder más allá incluso del orden establecido por la Constitución de Pinochet. Y es un proyecto coherente. Y ese es el gran dilema hoy día de la sociedad. Lo que plantea, fundamentalmente, a mi juicio, el tema de, ¿y eso cómo la sociedad, los actores políticos y sociales pueden impedir eso? Esta es una sociedad sin un consenso sobre sí misma. Y el punto es si somos capaces de construir un consenso, al menos negativo, de impedir un proyecto que retrocede en democracia, hay que reconocerlo, pero a una sociedad lo más parecida a la sociedad que generó la dictadura durante su vigencia. Ya. Gracias. Un par de puntualizaciones, Manuel, nomás, en honor del tiempo. A propósito de lo último, entonces, a su juicio, el momentum, como se suele decir, ya se perdió ante la posibilidad. Ayer el comité de expertos revisó la propuesta del Consejo Constitucional y apenas logró ponerse de acuerdo de cambiar una decena de modificaciones que seguramente tampoco van a pasar el filtro de la siguiente vuelta. Por lo tanto, nos vamos a ver en la disyuntiva de una constitución con tinte republicano o la que actualmente tenemos. ¿Se pasó el momento o no? A ver, va a ser una constitución no republicana, hecha por los republicanos. Exactamente. Por eso aclaremos el tinte. El tinte. Sin tinte republicano, pero hecha por los republicanos. ¿Cuál era la pregunta? Que el momento se pasó. A ver, mire, hay una cosa que no sabemos. Y es, ¿qué son esos 5 millones o 4.300.000? Entonces, que hay un proyecto de, digamos, con un conjunto de principios y de elementos que significan dejar atrás el momentum transformador, lo hay. Pero eso es nuevo, ¿eh? Y eso lo insisto, eso es nuevo. No había existido en estos 30 y tantos años de democracia un proyecto coherente, distinto a lo que eran los proyectos de transformación que surgían del mundo, llamémosle por tal nombre, de la centroizquierda, que era continuar con la profundización democrática. No había eso, había simplemente oposición a eso para tratar de salvar las cosas y mantener aquellas cosas que todavía quedaban en los enclaves que había dejado la dictadura. ¿No es cierto? Sobre todo en lo económico. Bueno, eso era, pero ahora hay un proyecto. Entonces, el punto es la capacidad, y por eso decía, no sabemos lo que son la capacidad que tenga ese proyecto, que ya yo diría que se hizo dominante en la derecha. O sea, que unifica a la derecha. Con algunas pequeñas oposiciones de algunos, pero digamos, pero va a ser proyecto de la derecha. Ese proyecto refundacional, retardatario, retrógrado, o sea, que retrocede, también puede fracasar. Lo que no está presente en este momento es la alternativa del momentum, o sea, la alternativa que fue planteada en la crítica, a veces injusta y a veces justa, en la crítica o superación del modelo de la concertación, el proyecto que estaba en ciernes en el estallido y que se condujo mal, el proyecto que estaba en la Convención Constituyente, que fue muy mal planteado, eso
ese proyecto, por decirlo así, lo que estaba en el gobierno de Boric. Eso yo creo que en este momento está cancelado. El punto es si van a haber oportunidades de recomponer eso o se va a imponer un nuevo proyecto, que es el de derecha. Y eso va a depender, a mi juicio, fundamentalmente de la capacidad que tenga ese proyecto de hablarle a los 5 millones, a las 4 millones. Y por lo tanto, también va a depender de la capacidad que tenga el mundo de oposición a eso, de hablarle a ese sector. Porque ya tenemos claro que la derecha, la izquierda es tal porcentaje. Y que es exactamente igual al porcentaje de la primera vuelta, así, de la elección presidencial de Allende. 50 años, 50 y tantos años después, el porcentaje es el mismo. Entonces, eso es claro. Entonces, va a tener capacidad esa derecha, y piensen ustedes que hay una cosa bien interesante hoy día en el espectro político, que es enteramente nuevo. Por primera vez en Chile no hay un centro político orgánico. Orgánico, digo, pueden haber gente centro, figuras, pero no hay un partido político de centro. Además, si lo hubiera, también uno se pregunta, bueno, ¿y qué importaría? No importa mucho que haya tal o cual partido respecto a esta población de la cual estoy hablando. Entonces, el problema es, uno, ¿cuáles son los interlocutores políticos? Pero segundo, ¿cómo esos interlocutores políticos hablan con la sociedad y con la ciudadanía? Y ese es el gran tema ahora. Si el problema, como dice usted, de la democracia en nuestro país es su irrelevancia en la cual ha caído, em, el terreno fértil para el populismo está dado entonces, ¿no? A ver, sí, usted lo formuló de una manera más dura, porque como buen periodista se hace bien la síntesis, entonces uno dice, bueno, pero no me están tergiversando, no están poniendo todos los matices, porque usted dijo exactamente en 15 segundos, muy bien, lo que yo le demoro media hora para explicarlo. Entonces, claro, siento que no me interpreta esa frase, pero no, es correcto. Lo que yo decía era, digamos, el problema de la democracia, no es que la democracia sea irrelevante, digo, el problema que enfrentan las democracias no es actualmente un modelo contrario, un modelo político contrario. O sea, por ejemplo, el autoritarismo o una dictadura. No ese es el problema de la democracia. El problema es que sea irrelevante para la gente en el sentido que resuelve los problemas propios que tiene que resolver una democracia. Entonces, en ese sentido, hay la percepción de la irrelevancia de la democracia, sí puede tener una deriva populista, sin duda. Sin embargo, yo creo que en Chile no va por ahí. ¿No? No, yo no veo que el Partido Republicano sea un partido populista. Para nada. Creo que la UDI fue en un momento un poco más populista, pero sobre todo lo que hizo fue crearse una cierta base popular. El Partido Republicano es lo básico de un partido populista. Es que no tiene ideología. Es que es capaz de llamar a partir de lo que siente que la gente necesita. Usted me va a decir, pero usted acaba de decir eso. No. Lo que quiero decir es que el Partido Republicano como tal es un partido propiamente tal, no con un líder o un liderazgo populista, que tiene una doctrina. Los partidos populistas, claro, si hubiera aquí un peronista me mata, pero los partidos populistas no tenían doctrina, no tenían ideología, eran otra cosa. Este es un partido conservador, tradicional, integrista. Lo que pasa que en la crisis
de representación que tenemos. Precisamente en esta orfandad de la ciudadanía respecto a la política. La primacía de las temáticas de incertidumbre, de inseguridad, etc. hacen que una propuesta basada en la idea de orden y seguridad, sin siquiera mencionar cuáles son los temas que están ahí, sino básicamente eso toca, puede hacer enganchar con, digamos, si usted habla de eso, puede enganchar con esa ciudadanía. Independiente Para de... un proyecto Ah, estrictamente, para un proyecto no populista, sino para una doctrina de restauración. independiente de la posición política que tenga esa persona, o ¿Cuál? de la que crea. La persona que le llegue ese mensaje. Claro, o sea, Solamente el si orden la y seguridad. necesidad, estoy hablando sobre todo, Sí. no, Kast no nos va a convencer a nosotros, ¿no es cierto? Pero, espero, pero sí, su lenguaje es el lenguaje de certidumbre, en todos los aspectos, y de orden. La idea de orden, todo. Entonces la familia orden, en la educación orden. Si eso es percibido por la gente, y fíjese que ahí hay una cosa que tiene, es algo de lo que tiene relación con lo que decía anteriormente respecto eh, de cómo, por qué se pasó del 2013 al 2023 respecto a una visión mucho más crítica y más de la Unidad Popular y más favorable al golpe militar. ¿Por qué se pasó? Porque se ligó, y esa era la importancia de decir, aquí lo importante es la crisis política, no el golpe, la importancia de lo que decía la derecha. Porque, ¿qué es para la gente que no tiene memoria de lo que vivió o que tiene una memoria negativa, ¿no es cierto?, de lo que vivió? ¿Qué es lo que es? La Unidad Popular es el desorden. Entonces, usted puede hablar en ese lenguaje. Ni siquiera hablar del socialismo. Usted lo que toca es cómo vivió un cierto sector, cómo vive hoy. La memoria se construye a partir de la experiencia contemporánea, de la experiencia de la vida actual. Usted no tiene memoria, desde aquí, como dice García Márquez, ¿eh? La vida no es lo que uno ha vivido, es lo que uno recuerda, cómo se lo contaron y para contarlo. Y eso, Entonces, pero esa idea. Entonces, es que yo creo que eso es básico. Entonces lo que tiene es que, no es que las grandes masas se apoyan acá, es porque están por tal idea, digamos, tal idea económica o social. No, es porque ven ahí el orden, la seguridad. Y entonces, eso es lo que, pero insisto, la matriz, esta vez de un proyecto de derecha, es una matriz, se dice republicana por el partido, pero en ese sentido sí, pero conservadora tradicional. Digamos, esto sería el sueño de Jaime Guzmán. lo último, relacionado con eso, y con eso terminamos, porque hizo la alusión nuevamente al 2013, ¿no? Entonces, aquellos que asistimos a los 40 años de la conmemoración del golpe y escuchamos al presidente Piñera en ese instante de hablar de los cómplices pasivos, y que a muchos, me incluyo, nos sorprendió, y que pensábamos que iba a ser un punto de inflexión de ahí en adelante y no un retroceso, ¿tan equivocados estábamos? Sí, pues, pero qué bueno que lo digo. Pero ¿cuándo? Dígame una cosa. En el 2023, las pocas veces que habló, ¿dijo cómplice pasivo, Piñera? Jamás.
Pero fíjese que hay un militar que recoge lo que dijeron un grupo de jóvenes en aquella época, el 2013, que Martínez. Ujú. ¿No? Martínez dice que, bueno, primero responsable de todo, Pinochet, etcétera, y que el ejército jamás debió haberse metido en esto. Eso es lo que están diciendo. Pero eso no lo dice el mundo de derecha. Entonces, incluso los jóvenes que en aquella época yo creo que fueron los que crearon Evópolis, en cierto modo, esta vez no estuvieron en eso. Entonces, hay un retroceso, lo hubo. Ahora, ese retroceso, en ese retroceso hay que reconocer que también hay una responsabilidad. En la crisis política hay una responsabilidad de la Unidad Popular. En el golpe, ninguna, cero. Pero en la crisis política sí. En esta situación política de haber retrocedido, hay responsabilidad del mundo de centro izquierda, por supuesto que la hay. Muy bien. Agradecido a Manuel Antonio Garretón. Francisco, muy breve porque estamos en el tiempo, ¿no? Tal vez una consideración final después de haber escuchado a Manuel también. Sí, bueno, yo en primer lugar creo que siempre es un privilegio poder escucharlo. Creo que en cuanto ya al contenido comparto muchos de sus planteamientos expuestos. Sí aspiro a que pueda surgir el momento en que podamos construir una constitución que realmente pueda ser aquella que nos permita solucionar estos problemas que nos han afectado como sociedad y nos permita trazar un camino hacia el desarrollo de todos y cada una de las personas que integran esta sociedad. Veo muy distante eso con el proyecto constitucional que se va a plantear ahora, un imposible, pero tengo ese anhelo, pues yo creo que todos estamos comprometidos como miembros de esta sociedad en hacer todo lo que humanamente podamos para poder apoyar a la conformación de una constitución realmente propia de un Estado democrático de derecho. Eso. Muy bien, a Francisco Ugastavia y a Manuel Antonio Garretón le queremos agradecer su presencia hoy día aquí en este encuentro, en estos diálogos. Hoy día Democracia, Justicia, Memoria y Derechos Humanos. Ojalá la conversación haya sido de su agrado, haya estado a la altura de sus expectativas. Yo estoy como Pindi también aquí porque me dejaron un recado. Ya, entregarle también un obsequio, que es este libro a nuestros invitados. Se trata de el libro de la colección Manifiestos, perteneciente a la editorial de la Universidad de Valparaíso, Justicia de Agustín Esquela. Así que para ustedes, yo voy a ser medio pindi aquí, así que se lo entrego también en agradecimiento por su presencia hoy día aquí. Muchísimas gracias. Y a todos quienes nos siguieron en la señal radial, las que estuvieron presentes, entiendo que esto también luego es subido a las redes sociales, así que ahí podrán también disfrutar de esta conversación. Los dejamos cordialmente invitados también a la próxima sesión que se va a realizar el próximo día, viernes 20 de septiembre a las 11 horas en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades, en la que el diálogo va a ser sobre el tema democracia en el Chile actual. Muchísimas gracias. Buenas tardes.